Nunca miramos hacia arriba. Hay una costumbre profundamente arraigada en nuestra forma de mirar el mundo, una costumbre tan naturalizada que pocas veces la cuestionamos. Nos pasamos la vida mirando hacia abajo. Miramos hacia abajo cuando buscamos a quién culpar por nuestros problemas, miramos hacia abajo cuando queremos sentirnos mejores que alguien, miramos hacia abajo cuando necesitamos convencernos de que, después de todo, no estamos tan mal. Miramos hacia abajo cuando despreciamos y también miramos hacia abajo cuando sentimos lástima. Parecen actitudes opuestas, una nace del rechazo y la otra de la compasión. Pero ambas comparten el mismo punto de partida. Colocan nuestra mirada sobre quienes tienen menos poder, menos recursos, menos reconocimiento o menos oportunidades que nosotros. Mientras tanto, casi nunca miramos hacia arriba. Vivimos en sociedades atravesadas por jerarquías económicas, culturales y simbólicas. Siempre hay alguien que gana más, que posee más propiedades, que tiene más influencias, que accede a mejores contactos, que puede tomar decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas. Sin embargo, nuestra atención rara vez se dirige hacia ellos. Es más fácil indignarse con quien recibe una ayuda social que con quien evade impuestos por millones. Es más sencillo burlarse del vecino que no terminó la escuela que preguntarse quiénes son los dueños de los medios que moldean la opinión pública. Resulta más cómodo discutir sobre los errores de quienes sobreviven en la pobreza que analizar los privilegios de quienes concentran la riqueza. Porque mirar hacia arriba obliga a hacerse preguntas incómodas. Nos obliga a preguntarnos por qué algunos nacen con todo servido y otros deben luchar por cada oportunidad. Nos obliga a cuestionar estructuras de poder que parecen naturales, aunque no lo sean. Nos obliga a reconocer que muchas desigualdades no son producto del mérito individual, sino de relaciones históricas de privilegio. Por eso muchas veces el sistema encuentra formas de mantener nuestra mirada apuntando hacia abajo. Nos enseña a desconfiar del pobre, nos enseña a competir con quien está apenas un escalón más abajo que nosotros, nos enseñan a creer que el problema es el que recibe una ayuda, el inmigrante, el vecino del barrio popular, el joven sin empleo, el trabajador informal o cualquier otro grupo vulnerable que pueda transformarse en un blanco fácil. Y cuando no los despreciamos, los convertimos en objeto de caridad. La caridad suele presentarse como una virtud y sin dudas puede aliviar sufrimientos concretos. Pero cuando la solidaridad se limita a una relación vertical entre quien da y quien recibe, corre el riesgo de reforzar aquello que pretende combatir. Porque la caridad pregunta cómo ayudar a los pobres, la justicia pregunta por qué existen los pobres, la caridad se preocupa por las consecuencias y la justicia interroga las causas. Una sociedad puede estar llena de personas bien intencionadas, repartiendo ropa, alimentos o donaciones, y al mismo tiempo evitar cualquier discusión sobre las estructuras que producen exclusión. Puede emocionarse con historias de superación individual mientras ignora los mecanismos que generan desigualdad colectiva. De esa manera el pobre sigue siendo observado, sigue siendo estudiado, sigue siendo diagnosticado, sigue siendo objeto de preocupación. Pero el poderoso permanece fuera de foco. La mirada pública se concentra en quienes padecen las consecuencias del sistema y no en quienes obtienen sus mayores beneficios. Quizás por eso todos somos, de alguna manera, el negro de mierda de alguien. La frase duele porque revela una verdad incómoda. Siempre existe alguien dispuesto a mirarnos desde una posición de superioridad. Siempre existe alguien que considera que vivimos en un barrio peor, que tenemos un trabajo menos prestigioso, que hablamos de forma menos refinada, que vestimos peor o que poseemos menos capital económico y cultural. Incluso quienes sufren discriminación suelen reproducirla entre otros, sobre otros. El trabajador formal desprecia al informal, el empleado desprecia al desempleado, el profesional desprecia al obrero, el habitante de la ciudad desprecia al del campo, el del centro desprecia al de la periferia, el heterosexual desprecia al homosexual, el hombre desprecia a la mujer,
entre mujeres y trans también puede haber esas diferencias. Cada uno encuentra a alguien por debajo para sentirse un poco más arriba. Es una lógica cruel pero funcional. Porque mientras competimos por pequeñas diferencias de estatus, dejamos intactas las grandes diferencias de poder. Mientras discutimos quién merece ayuda y quién no, dejamos de preguntarnos quién acumula recursos que jamás podrían ganarse en varias vidas. Mientras señalamos a quienes tienen menos, dejamos de observar a quienes tienen muchísimo más. Es una forma extraordinariamente eficiente de fragmentar a la sociedad. Los de abajo discuten entre ellos, los de arriba observan tranquilos. No se trata de negar las diferencias reales entre las personas, existen, las tenemos. Hay trayectorias distintas, responsabilidades distintas, decisiones distintas. Pero una cosa es reconocer diferencias y otra muy distinta es convertirlas en una competencia permanente donde cada individuo busca desesperadamente encontrar a alguien más vulnerable para reafirmar su propia posición. Cuando eso ocurre, la desigualdad deja de ser un problema político para convertirse en una simple cuestión moral. El pobre pasa a ser pobre porque hizo algo mal. El excluido pasa a ser responsable exclusivo de su exclusión. El éxito y el fracaso se vuelven historias individuales desconectadas de cualquier contexto. Y entonces el poder desaparece del análisis, los privilegios desaparecen del análisis, las relaciones de dominación desaparecen del análisis, todo queda reducido a conductas personales. Mirar hacia arriba implica recuperar una pregunta fundamental: ¿quién se beneficia de que las cosas sean como son? Es una pregunta incómoda porque desplaza el foco. Ya no se trata solamente de observar a quienes sufren las consecuencias de la desigualdad, se trata de observar también a quienes obtienen ventajas de ella. Se trata de preguntarse quién gana cuando los salarios pierden valor, quién gana cuando se privatizan derechos, quién gana cuando la educación pública se debilita, quién gana cuando la pobreza se transforma en paisaje y deja de escandalizar. Mirar hacia arriba no significa odiar a quien tiene éxito ni convertir la envidia en programa político. Significa comprender que ninguna sociedad puede considerarse justa si examina permanentemente a los vulnerables mientras trata a los privilegiados como si fueran invisibles. Significa entender que el problema central no es que existan personas pobres, sino que existan estructuras que necesitan producir pobreza para sostener privilegios. Y significa, sobre todo, abandonar esa costumbre de buscar siempre a alguien más abajo para compararnos. Porque mientras sigamos mirando hacia abajo, ya sea con desprecio o con caridad, estaremos contribuyendo al mismo resultado: mantener fuera de discusión al verdadero poder. Tal vez la transformación más profunda comience cuando dejemos de preguntarnos quién está peor que nosotros y empecemos a preguntarnos quién está tan arriba que ya ni siquiera entra en nuestro campo visual. Porque la verdad es que nunca miramos hacia arriba. Y quizá sea hora de empezar.